Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Lo hemos invitado a un diálogo a propósito de las publicaciones periódicas que nos ilustra Cordes. En este caso, quisiera empezar con el tema del crecimiento del PIB en el primer trimestre. Este es un resultado quizás que plantea un interrogante. ¿Contradice lo que pasa en la economía ecuatoriana o no? Muy buen día, José Hidalgo. Buenos días, Miguel. Qué gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sacamos hace una semana, un poquito más de una semana, un análisis en Cordes porque el último fin de semana de junio, el Banco Central publicó el Boletín de Cuentas Nacionales. Según esa información, la economía ecuatoriana habría crecido 1,2% en el primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año pasado. Y era un resultado que creo que varios analistas económicos, digamos, no ese resultado, sino la cifra o el boletín, era un boletín que varios analistas económicos estábamos esperando porque algunos indicadores que se publican con más frecuencia, es decir, de manera adelantada frente a lo que se publican los resultados del PIB, anticipaban una caída en la actividad económica. Me estoy refiriendo a la recaudación del IVA, por ejemplo, que en el primer trimestre de este año fue menor que en el primer trimestre del año pasado, a la venta de autos, que también acumuló una caída en los primeros 3 meses del año. Y pese a esto, entonces, llamó la atención otros indicadores, por ejemplo, como el crédito o los depósitos del sistema financiero, que también mostraban una desaceleración, o incluso los propios indicadores laborales, que mostraban un estancamiento en niveles todavía muy inferiores a los que teníamos antes de la pandemia. Todo esto, anticipaba que en el primer trimestre el resultado seguramente sería negativo. Y el Banco Central nos sorprendió, digamos, con este crecimiento de 1,2%, que ahora le explico, Miguel, si me permite, por qué es tan llamativo. Primero porque el mismo Banco Central reconoce que en el primer trimestre de este año cayeron todos los principales componentes del PIB. Cayó el consumo privado, es decir, el consumo de los hogares, cayó el consumo del gobierno, cayó la inversión, cayeron las exportaciones, cayeron las importaciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que, habiendo caído todos esos componentes del PIB, el PIB en conjunto haya crecido? Y la explicación que da el Banco Central es que en el primer trimestre de este año, en gran medida como consecuencia de una disminución en la demanda, las empresas acumularon inventarios y que esa acumulación de inventarios fue la que permitió que la economía o el PIB en su conjunto registrara ese crecimiento de 1,2%. Nosotros en Cordes publicamos este análisis que mencioné previamente, solicitando de parte del Banco Central algunas explicaciones porque esa acumulación de inventarios sí nos ha llamado la atención. Hay algunos temas técnicos de los deflactores que están utilizando ahí que no terminamos de entender, pero yo diría que, en resumen, pese al resultado del PIB que está publicando el Banco Central y que mostraría este supuesto crecimiento de la economía, si es que uno se detiene a analizar lo que está pasando en los principales componentes, ve claramente una economía en contracción, una economía donde el consumo cae, donde la inversión cae, donde las exportaciones también caen. Entonces, lamentablemente, me parece que esto puede anticipar lo que nos espera para el año completo e iría de la mano justamente con la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de apenas 0,1% a lo largo de todo 2024. En este periodo analizado, ¿qué ha ocurrido con las importaciones de materias primas, bienes de capital y combustibles, lubricantes? Es otra muestra, Miguel, de la contracción y la demanda. Las importaciones de materias primas y de bienes de capital están cayendo, las de combustibles también. Y si nos enfocamos en lo que son las importaciones de materias primas y bienes de capital, esto va de la mano también con la caída en la inversión.
La inversión a la que me refiero es únicamente la inversión física, no la inversión financiera, sino únicamente la inversión en construcción o en adquisición de maquinaria y equipo. Este componente del PIB acumula ya, igual que el consumo, 3 trimestres consecutivos de caídas interanuales y está explicado, en el caso de la inversión, en gran medida por una insuficiente inversión pública. Estamos con niveles de inversión pública realmente eh, mínimos, pero también se explica por una inversión extranjera directa que sigue sin llegar al país. En el primer trimestre de este año, según el propio Banco Central, llegaron apenas 78 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es nada. Y me parece que el ambiente para la inversión privada local tampoco es favorable. Seguimos enfrentando, obviamente, una crisis de inseguridad, seguimos teniendo una situación fiscal que compromete a las propias empresas porque les terminan clavando cada año alguna especie de impuesto temporal. Tenemos obviamente una situación política con la proximidad de las elecciones que tampoco brinda ninguna certeza. Entonces, la inversión en general está cayendo y eso se refleja, como digo, en una caída de las importaciones de materias primas y bienes de capital, y más importante aún, en un estancamiento del empleo adecuado y un crecimiento del empleo informal. Finalmente, a lo que le importa a la gente es saber cómo todas estas cifras macroeconómicas que chequeamos los analistas termina afectando en el día a día, y lamentablemente lo que estamos viendo es un mercado laboral que no consigue repuntar o levantarse, y que muestra, por el contrario, un incremento permanente en los niveles de informalidad. Y hay otros temas también vinculados que usted señalaba ya, el empleo adecuado. ¿Sigue estancado en el país? Sí, y lamentablemente, Miguel, estamos hablando de una tasa de empleo adecuado que no logra superar el 35% de la población económicamente activa. Acá, para que la audiencia lo tenga claro, con empleo adecuado, el INEC se refiere a aquellas personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y perciben ingresos que no están por debajo del salario mínimo, o que trabajan menos horas que las 40 a la semana porque no quieren trabajar más, pero cumplen con el requisito de ganar al menos el salario mínimo. Entonces, ese tipo de empleo, que es el mínimo al que debería aspirar, cualquier trabajador, está todavía 4 o 5 puntos por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia, que ya de por sí eran niveles bastante pobres. Y ese estancamiento del empleo adecuado, que insisto, viene acompañado principalmente de un incremento en el empleo informal, está explicado enteramente por lo que acabamos de mencionar. Una economía donde el consumo no crece y sobre todo una economía donde la inversión no crece y por el contrario se contrae. Entonces, sí es bien importante, obviamente esto ya depende de las políticas públicas que se lleven a cabo, pero nosotros desde CORDE estamos llamando desde hace algún tiempo a que se tomen medidas estructurales, porque lamentablemente, si es que el Ecuador sigue simplemente sorteando cada año, saliendo con las justas en lo fiscal, sin hacer reformas en materia de normativa laboral, por ejemplo, o mejorando el ambiente de negocios, lo que vamos a tener de aquí en el mediano y en el largo plazo, que es básicamente lo que está proyectando el Fondo Monetario Internacional, son tasas de crecimiento por debajo o apenas por encima del crecimiento de la población, lo que significa que año a año, o bien los ecuatorianos seremos en promedio cada vez más pobres, o a duras penas conseguiremos mantener nuestro actual nivel de vida. Entonces, sí es un tema que demanda cambios de fondo que lamentablemente el entorno político no parece dispuesto a tolerar o a fomentar. Con este crecimiento del PIB que ha dado a conocer el Banco Central, ¿merece una mayor explicación sobre, por ejemplo, la inquietud que planteaba de la variación en las existencias de los deflactores? Sí, totalmente. O sea, como le digo, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero que un componente del PIB, como la acumulación de inventarios, que usualmente suele tener una participación marginal dentro del cálculo total del PIB, haya sido en el primer trimestre de este año el que explica en su totalidad el crecimiento de la economía, porque nosotros señalamos un punto adicional en el análisis, Miguel, y es que, según el Banco Central, la economía creció 1,2%. Si no se hubiera dado esta acumulación de inventarios tan atípica que sucedió en el primer trimestre de este año, la economía se hubiera contraído 0,3%. Entonces, no estamos hablando de
de un aporte pequeño que haya hecho la acumulación de inventarios, sino que, insisto, ese componente del PIB, que usualmente tiene una participación marginal, en el primer trimestre de este año fue el que explicó en su totalidad el crecimiento de la economía, pese a que todos los demás componentes, y aquí me permito ser un poco insistente, el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones, todos cayeron y la economía en su conjunto no cayó únicamente por esa acumulación de inventarios. Entonces, yo no creo realmente que haya una mala intención de parte del Banco Central o una manipulación de las cifras, pero creo que en la parte del cálculo de la acumulación de inventarios, o esto que se llama variación de existencias, sí hay una debilidad técnica. Entonces, ojalá el Banco Central, tal vez con asesoría de algún multilateral, pueda revisar esas cifras a fin de que los ecuatorianos, no solo los analistas, sino los ecuatorianos en general, podamos tener cifras de crecimiento económico un poquito más confiables. Y si se compara con el primer trimestre del 23, ¿cuál es la situación? Peor, o sea, claramente, dejando de lado el resultado de supuesto crecimiento de 1,2, estamos viendo, insisto, Miguel, que el consumo está peor que en el primer trimestre del año pasado, que la inversión está peor que en el primer trimestre del año pasado. Lo mismo con las exportaciones, lo mismo con las importaciones. Entonces, estamos en un año, Miguel, en el cual hay distintos desafíos para la economía ecuatoriana. Desde el punto de vista fiscal, si bien estamos en una situación algo más holgada que el año pasado, porque tenemos el crédito del Fondo Monetario Internacional, el gobierno está recibiendo ingresos extraordinarios por algunos impuestos temporales que se aprobaron en la última reforma tributaria. Pese a eso, la situación fiscal al cierre del año no va a ser fácil. Insisto, no va a ser una situación holgada ni mucho menos. Por otro lado, tenemos un sector financiero que a nivel de banco sigue siendo, creo yo, uno de los factores que más bien brinda certezas y, digamos, sostenibilidad a la economía, pero a nivel de todo el sistema financiero, si analizamos bancos y cooperativas, estamos viendo, yo diría, tres fenómenos que hay que tomar en cuenta. Primero, una desaceleración de los depósitos bastante importante, es decir, los depósitos están creciendo a tasas de un solo dígito, pese a las altísimas tasas de interés que están ofreciendo tanto bancos como cooperativas. El segundo, que como consecuencia de un menor crecimiento de los depósitos, también está creciendo menos la cartera de créditos. ¿Qué significa esto? Que tanto bancos como cooperativas tienen menos dinero para prestar y por lo tanto la cartera, si bien sigue creciendo, lo está haciendo a tasas muchísimo menores que el año pasado, y eso compromete no solo el consumo, sino principalmente la inversión. Y el tercer fenómeno que hay que tomar en cuenta, Miguel, es que la morosidad del sistema financiero en su conjunto, principalmente cooperativas, está creciendo bastante. ¿Qué significa esto? Que las personas o empresas que tienen créditos con bancos o cooperativas están enfrentando dificultades para poder honrar al día esos créditos y por lo tanto tenemos una cartera que se está deteriorando. Todo esto obviamente configura o se suma a estos desafíos adicionales que tenemos en materia política, en materia de seguridad, en materia fiscal, y nos hacen prever, insisto, que este año, según el Fondo Monetario, la economía va a crecer apenas 0,1%. Nosotros hemos actualizado ayer en Cordes las proyecciones que tenemos para este año y pasamos de un crecimiento muy leve de 0,5% a una contracción de la economía de 0,3%. Obviamente nosotros no es que tengamos la bola de cristal, pero creemos que los indicadores económicos que seguimos revisando, por ejemplo, la venta de autos, que ya tenemos información hasta el primer semestre, siguen mostrando malos resultados y por lo tanto esperar un segundo semestre radicalmente distinto al primero, no tenemos razón para tener ese optimismo. ¿Y cuánto aporta estos nuevos ingresos con el incremento del IVA y los combustibles? A ver, por los combustibles, obviamente, como ustedes saben, se han dado algunas compensaciones a los transportistas, incluso a aquellos que no utilizan gasolina, sino que utilizan diésel, cosa que yo no termino de entender. ¿Por qué compensar a transportistas pesados si su insumo no se está encareciendo? Pero bueno, con las compensaciones que se estaría dando a taxis, camionetas, tricimotos y también en alguna medida a transportistas pesados, entiendo que el gobierno esperaría más o menos un ahorro de casi medio punto del PIB en un año completo, es decir, más o menos 600 millones de dólares. Luego, los 3 puntos del IVA en un año completo también, porque obviamente este año va a ser un poco menos, porque usted recordará que la tasa se incrementó a partir de abril de este año,
Pero si tuviéramos un año completo con la tasa en 15%, eso significarían ingresos adicionales por más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares en el año. Pero Miguel, hay que recordar que en el año 2023, que es el último año completo para el cual tenemos información fiscal disponible, el presupuesto del Estado tuvo un déficit de 6.300 millones según las cifras oficiales. Entonces, incluso suponiendo que estos ahorros, insisto, en el año 2024 no van a ser completos porque las medidas se tomaron ya una vez iniciado el año. Pero digamos que entre los dos generen ingresos adicionales al presupuesto del Estado por más o menos 1.500 millones de dólares, estamos hablando todavía de un déficit que supera o que ronda, no supera, pero que se acerca a los 5.000 millones de dólares. Entonces, sigue siendo una situación fiscal y esto sí creo que tiene que quedar claro, que la medida del IVA fue necesaria, importante. Nosotros desde Cordes apoyamos ese incremento impositivo, al igual que la reducción en el subsidio de los combustibles. Lamentablemente siguen siendo medidas insuficientes y hay que buscar espacios en todo el sector público, no únicamente en el gobierno central, donde se puedan hacer recortes en el gasto a fin de que ya no haya este desequilibrio tan fuerte entre los ingresos y los gastos del Estado. ¿Cuál es el panorama con estas condiciones del segundo semestre de la economía ecuatoriana? Yo, para darle esa respuesta, utilizaría, Miguel, tal vez cifras un poquito más recientes, porque como le dije, la que analizamos en la primera parte de la entrevista, que es el crecimiento del PIB, correspondió al primer trimestre de este año, entonces son cifras relativamente antiguas. Pero tenemos algunos indicadores que se publican con más frecuencia y que nos permiten anticipar que la situación va a seguir siendo más o menos la misma. Me refiero, en primer lugar, a las ventas de autos. Como dije, ya tenemos información hasta el primer semestre de este año, y las ventas de autos acumulan una caída de casi 19% frente al primer semestre del año pasado. Los depósitos y los créditos en el sistema financiero en su conjunto se siguen desacelerando, si bien en el caso puntual de los bancos, la llegada de fondos de los multilaterales permitió cierto repunte en mayo, pero la tendencia es una desaceleración. Y hay un dato adicional que me parece, Miguel, que es muy importante mencionar, incluso en este contexto de revisión de los subsidios a los combustibles. Y es que usted recordará que en abril, cuando se incrementó el IVA, tuvimos una inflación mensual relativamente alta, o digamos, para lo que estábamos acostumbrados, bastante alta. Fue una inflación mensual de 1,3%. Es decir, los precios en general y en promedio subieron 1,3% entre marzo y abril, lo que en gran medida respondía al incremento del IVA y tal vez también a alguna especulación que se haya dado como consecuencia de esa medida. En mayo ya tuvimos, en cambio, una inflación mensual negativa. El IPC, es decir, el índice de precios del consumidor, en lugar de crecer, cayó 0,12%. Y en junio tuvimos una nueva caída de los precios del consumidor, en este caso de casi el 1%, con lo cual el incremento que habíamos visto en abril ya se terminó de revertir, entre mayo y junio. Obviamente en junio hubo algunos factores puntuales, por ejemplo, usted recordará que hubo la rebaja del 50% en la planilla eléctrica, que fue este beneficio que dio el gobierno, y por lo tanto en ese grupo en particular podríamos esperar cierto rebote en julio, a lo que se sumará el incremento en el precio de los combustibles. Pero si es que vemos lo que pasó con la inflación en junio, de los 12 grupos de productos que componen el índice de precios al consumidor, 7 mostraron caídas en sus precios. ¿Y esto qué nos dice? O al menos lo que podemos suponer, revisando el resto de indicadores de la economía, es que la economía no da lugar a un incremento en el precio. Es decir, que los consumidores no están dispuestos a avalar o a convalidar incrementos injustificados en los precios, es decir, que no están dispuestos a avalar la especulación, y que de hecho muchos comerciantes o productores están teniendo que asumir incluso algunos incrementos en sus costos, como podría ser, digamos, un mayor costo del flete por el incremento en la gasolina o el incremento de los 3 puntos en el IVA. Están dispuestos a asumir parte de esos incrementos en los precios a fin de no perder más ventas. Creo que lo que nos dice el dato de inflación de los últimos 2 meses es que estamos con una economía donde la demanda interna está bastante debilitada, y tratándose de una economía donde el consumo explica las 2/3 partes del PIB total, me parece que podemos anticipar que en el año completo
el crecimiento o va a ser muy moderado, muy modesto, como el que pronostica el Fondo Monetario Internacional de apenas 0,1%, o que por el contrario, como ya estamos pronosticando nosotros y creo que otros analistas económicos, la economía incluso podría contraerse. ¿Y cuál es la situación de la canasta básica en el país? Porque ha habido polémica. Ayer refutaba el indicador que dio el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional. A ver, las cifras, obviamente, con las que nosotros nos manejamos son únicamente las cifras oficiales. Nosotros, como institución de análisis económico, y creo que ninguna consultora económica en el país podrá tener sus propias cifras de inflación, y toca fiarse de las que publica el INEC, que no son sujetas de mayor cuestionamiento. E insisto, lo que están mostrando es que en junio tuvimos una caída de los precios en general. Obviamente esta es una caída promedio, con eso no estoy diciendo que todos los precios se redujeron. E insisto en que es previsible también que en julio veamos cierto rebote, porque ya se va a sentir el efecto en el mes completo del incremento en las gasolinas Extra y Ecopaís, que tienen un peso no menor en el IPC global. Y además vamos a ver también un rebote porque ya no vamos a tener el descuento del 50% en la planilla eléctrica. Pero a nivel de precios en general, en distintos grupos de productos como restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, muebles y demás, no estamos viendo un gran incremento en los precios, más bien en algunos de esos estamos viendo decrementos en los precios. E insisto, esto va de la mano con una economía cuyo consumo está estancado o incluso contrayéndose, con un mercado laboral que no genera nuevas fuentes de trabajo en el sector formal, sino que por el contrario está generando trabajo sobre todo en el sector informal. Y por lo tanto, en ese contexto, es difícil pensar que los hogares, que los consumidores van a convalidar incrementos en los precios. En algunos productos que tienen varios sustitutos, digamos, no sé, me pongo un caso, un detergente, ¿no es cierto? Si es que yo veo que la marca de detergente A incrementó su precio, voy a ver cuánto está costando la marca de detergente B. Y puede ser que no sea la que usaba tradicionalmente, pero en este punto, en este contexto económico, creo yo que el consumidor va a ir sobre todo a fijarse en el tema de los precios. Entonces, la verdad es que no lo escuché al presidente de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, pero lo que muestran las cifras oficiales, Miguel, que es en las que nos tenemos que basar, al menos los analistas económicos, reflejan una demanda debilitada que se traduce en precios que, lejos de crecer, se están contrayendo. Es decir, la canasta básica, que ha llegado a cerca de $800, ¿se ha reducido en los últimos meses? Es que hay algunos productos de la canasta básica, porque, a ver, aquí me explico y me tomo un minuto. El índice de precios en general está compuesto por casi 360 productos. La canasta básica, si no me equivoco, son alrededor de 80 o 90 productos. Ahí están obviamente algunos de alimentación, vestimenta, salud, educación, transporte y demás. Entonces, no he visto producto por producto lo que está pasando con cada uno de los ítems que componen la canasta básica, pero si es que nos fiamos en lo que está pasando en la economía en general, es difícil suponer que si es que los precios en general están cayendo, únicamente los productos de la canasta básica se estén incrementando. Hay obviamente, incluso por temas estacionales, a veces, no sé, alguna fruta o las papas o las cebollas que pueden encarecerse, pero si es que eso ocurre, Miguel, y digamos, si es que eso es consecuencia de un proceso especulativo como resultado del incremento en el precio de la gasolina, yo estoy bastante seguro de que esto puede haber ocurrido en junio, probablemente en julio, pero que los precios van a tener que volver a su nivel anterior porque el consumidor, digamos, el consumidor no es una persona que está ahí dispuesta a pagar lo que le digan. Si es que yo voy al mercado y en el puesto 1 me dicen, ¿sabe qué? La libra de papas ya no cuesta X, sino que cuesta X más 10%, voy al puesto de lado a ver cuánto está costando. Entonces el consumidor también está en su derecho de comparar y de avalar o convalidar o no los incrementos en los precios, e insisto, el contexto económico que estamos viviendo, con un mercado laboral estancado y con la informalidad creciendo, con el consumo cayendo, con la inversión cayendo, no da lugar para que los procesos especulativos se mantengan en el tiempo, sino que yo creo que más temprano que tarde se van a tener que corregir. Si no hay mayor demanda de los productos, ¿esto contrae también los precios? Claro, imagínense, es decir, los precios o el indicador de inflación en este caso viene a ser un reflejo de lo que está pasando con la economía en general. Entonces me parece que el indicador del IPC de junio, en el cual, insisto, 7 de las 12 divisiones de productos mostraron caídas mensuales en sus precios,
son un reflejo en gran medida de una demanda contraída, lo que va de la mano justamente con lo que publicó el Banco Central, de que en el primer trimestre del año el consumo privado se contrajo. Entonces, posiblemente hay algún tipo de proceso especulativo como consecuencia del aumento del precio de la gasolina, pero insisto, yo estoy bastante seguro de que el consumidor no va a avalar eso y que en cuestión de semanas los precios van a volver a su nivel anterior, porque simplemente no hay plata para gastar más. Es decir, si es que me aumenta la libra de papas y me aumenta la libra de cebollas, yo tengo que dejar de gastar en algo, ¿no es cierto? Y entonces el consumidor le va a decir, oiga, vecina, ¿por qué me está cobrando más si es que el precio de la gasolina tiene un peso tan reducido en el precio del producto final? Porque, digamos, si es que fuera un insumo de producción la gasolina, uno podría entender entonces que este incremento se traduzca en un incremento en el precio del producto final. Pero en el caso de los productos agrícolas, el costal de papas o el costal de cebollas o de brócoli, tienen obviamente un componente de gasolina, pero únicamente en el flete de la camioneta que transporta esos productos, digamos, desde el punto de cosecha hasta el mercado en el que se están vendiendo. Y ese incremento es marginal en el precio final del producto. Entonces, si es que alguien quiere abusarse de eso, podrá tratar de hacerlo durante unos pocos días. Estoy convencido de que más temprano que tarde el precio tendrá que corregirse nuevamente a la baja. ¿Y este segundo semestre hay alguna expectativa de nuevos recursos de los multilaterales que oxigene a la economía? Entiendo que se está negociando un crédito con el Banco Mundial, que creo que sería un crédito importante por más o menos 700 millones, que podría llegar en la primera parte de este segundo semestre. Obviamente eso es una buena noticia, no solo para el sector fiscal, o tal vez incluso no principalmente para el sector fiscal, porque usted recordará, Miguel, lo que fue la acumulación de atrasos desde el presupuesto del Estado, no solo hacia la seguridad social o hacia los GAP, sino también hacia proveedores del sector privado, desde finales del año pasado y también en los primeros meses de este año. Entonces, si es que llegan más créditos de multilaterales a este crédito de más o menos 700 millones que se espera para la primera parte de este segundo semestre, también se sumarían los 500 millones que el Fondo Monetario nos debería dar en noviembre, una vez que se revisen las metas económicas de agosto. Entonces, estamos hablando ya más o menos de créditos externos por unos 1.200 millones que obviamente alimentan primero a la caja fiscal, permiten que el Estado empiece a ponerse al día con algunos atrasos y eso genera a su vez más liquidez en la economía en su conjunto. En el mejor de los casos, eso podría permitir algún repunte también en los depósitos, algún repunte en la cartera de créditos de bancos y cooperativas, pero en general me parece que la economía sin cambios estructurales no va a tener un cambio de rumbo significativo. Es decir, en el mejor de los casos tendríamos un segundo semestre un poquito menos estrecho que el primero, pero creo, insisto, que la proyección que tiene el Fondo Monetario para el año completo de apenas 0,1%, de momento suena, digamos, mucho más real que la proyección de crecimiento de 1% que maneja el Banco Central. Más aún cuando este segundo semestre será de inicio de un proceso electoral que terminará con los comicios presidenciales y legislativos de febrero del próximo año. ¿Esto puede complicar a la economía? Claro, con lo que significa eso en términos de incertidumbre económica, porque finalmente, al menos en materia fiscal, yo creo que el ministro Vega ha dado pasos importantes. Bueno, obviamente el gobierno del presidente Noboa, digamos, el incremento del IVA fue un paso importante, la revisión del subsidio a la gasolina también es un paso importante, y la cercanía de las elecciones, siempre con la posibilidad de que el correísmo y su histórico desorden fiscal regresen al poder, genera incertidumbre en los agentes económicos, principalmente en los inversionistas. Entonces, yo creo, de hecho, Miguel, un indicador adicional que no mencionamos a lo largo de esta entrevista y que es igualmente muy relevante es del riesgo país. Usted recordará que llegamos a tener al inicio del gobierno del presidente Noboa un riesgo país de más o menos 2.000 puntos. Luego cayó de manera significativa a más o menos 1.100 puntos gracias al incremento en el IVA, pero en las últimas semanas ha estado en torno a 1.300, 1.400 puntos, lo que significa, por un lado, que el gobierno tiene las puertas cerradas para el financiamiento internacional privado, es decir, podemos contar con los multilaterales, pero de momento ni pensar en emitir bonos en los mercados internacionales, porque eso significaría
una tasa de interés totalmente prohibitiva. Y por otro lado, eso también significa que es muy difícil esperar que la inversión extranjera directa, que como mencioné previamente, fue de apenas 78 millones de dólares en el primer trimestre de este año, repunte en lo que resta de 2024. Entonces, el tema político, la incertidumbre fiscal, la necesidad que tiene el gobierno este y el siguiente de convertir algunos ingresos temporales, ingresos permanentes. Yo no estoy sugiriendo con esto que el impuesto a las utilidades de las empresas o de los bancos y cooperativas sea permanente, pero sí que hay que encontrar la forma, ojalá a través de una mayor eficiencia en la recaudación, para que ese tipo de ingresos puedan mantenerse o seguir llegando al presupuesto del Estado. Pero, perdón, volviendo a su pregunta, obviamente la incertidumbre política, la cercanía de las elecciones, sí generan un desafío adicional para una economía que ya de por sí se está contrayendo. Por ello, lo importante de ejercer como debió hacerse en el pasado, el próximo año un voto libre, pero un voto responsable, pensando precisamente en la estabilidad del país, economista Hidalgo. Sí, y aquí lamentablemente, Miguel, tenemos la costumbre de que la mayoría de ecuatorianos vota por el candidato que ofrece las promesas que suenan más bonitas y que no son viables. Usted recordará, el propio presidente Noboa tuvo un discurso de campaña totalmente distinto a lo que ventajosamente está llevando a cabo ya una vez que se sentó en Carondelet y supo la situación fiscal que había heredado del gobierno anterior. El problema es que me parece muy difícil que el votante ecuatoriano esté dispuesto a apoyar a un candidato que diga, bueno, ¿saben qué? La situación es esta. Necesitamos corregir la situación fiscal, necesitamos mejorar la normativa laboral, necesitamos mejorar el ambiente de negocios, necesitamos reducir el riesgo país. Todo esto exige medidas que en un primer momento son impopulares, medidas que en un primer momento suelen traer también las de ajuste, una contracción en el nivel de actividad. Pero si es que el votante ecuatoriano, que finalmente es el que elige a sus gobernantes, no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo, sigue cayendo en estos cantos de sirena de reducción de impuestos y yo voy a aumentar el gasto acá y voy a aumentar la inversión acá, cuando no hay recursos para hacerlo, entonces vamos a seguir teniendo en el largo plazo una economía que no brinda certezas a los inversionistas, con un riesgo país 10 veces mayor que el que tiene Perú o 6 o 7 veces mayor que el que tiene Colombia, y por la cual se trata de una economía que seguirá espantando la inversión y en la cual la creación de empleo seguirá siendo un deseo no cumplido. Entonces sí es en gran medida responsabilidad del votante ecuatoriano informarse bien y, insisto, no caer en estos cantos de sirena que ofrecen promesas absolutamente inviables, pero que resultan atractivas para mucha gente. Muy amable al director de Cordes, economista José Hidalgo, por hacer este análisis sobre la economía ecuatoriana en estos momentos, cuando ha habido informes como el del Banco Central del Ecuador. Muy amable, José. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, un gusto conversar con usted. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias por hacernos el seguimiento. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.